Capítulo 6. La mano invisible. El filósofo escocés Adam Smith era conocido por ensimismarse tanto en sus pensamientos que a veces olvidaba dónde estaba. Sus amigos notaban que hablaba solo, moviendo los labios y asintiendo con la cabeza, como si estuviera probando alguna idea nueva. Una mañana se despertó y empezó a pasear por el jardín de su casa en la pequeña ciudad escocesa de Kirkcaldy, profundamente concentrado. Vestido solo con su bata, deambuló hasta la carretera y caminó hasta llegar al pueblo siguiente, a 12 millas de distancia. Solo volvió en sí al oír el repique de las campanas de la iglesia para el servicio dominical. Tenía buenas razones para estar absorto en sus pensamientos. Se había alejado del bullicio de las ciudades, donde se había hecho un nombre como filósofo para escribir lo que se convertiría en el libro más célebre de la historia de la economía. Llevó a algunos a llamarle el padre de la economía moderna. Alimentado por vigorizantes paseos y noches en vela, el voluminoso libro se publicó en 1776 con el título de La riqueza de las naciones. En él, Smith planteaba una de las cuestiones fundamentales de la economía. ¿Es el interés propio compatible con una buena sociedad? Para entender lo que esto significa, comparemos el funcionamiento de la sociedad con el de un equipo de fútbol. Un buen equipo de fútbol necesita buenos jugadores, obviamente. Los buenos jugadores no solo regatean y disparan bien, saben jugar en equipo. Si eres defensor, te quedas atrás y proteges la portería. Si eres delantero, avanzas e intentas marcar, y así sucesivamente. En un mal equipo, a los jugadores solo les importa la gloria personal. Solo quieren marcar goles ellos mismos, así que todos corren detrás del balón en lugar de desplegarse y ayudarse mutuamente a marcar. El resultado es el caos en el campo y muy pocos goles. La sociedad es un equipo de millones de personas que trabajan juntas y comercian juntas. ¿Qué se necesita para que ese equipo funcione bien? Si la economía es como el fútbol, entonces lo que la sociedad necesita es que la gente trabaje para el equipo, el interés de la sociedad en su conjunto. Lo que no necesita es que la gente se preocupe principalmente por sí misma, es decir, por su propio interés, como futbolistas obsesionados con la gloria personal. Por ejemplo, en lugar de intentar ganar todo el dinero posible, los panaderos se asegurarían de que sus vecinos tuvieran suficiente pan para cenar. Los carniceros contratarían nuevos ayudantes no porque los necesitaran realmente, sino porque sus amigos necesitan trabajo. Todos serían amables unos con otros y la sociedad sería un lugar de armonía. Smith invirtió esta idea. Sostenía que a la sociedad le va bien cuando la gente actúa en su propio interés. En lugar de intentar ser amables todo el tiempo, haz lo que sea mejor para ti y al final se beneficiarán más personas. No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de quienes esperamos nuestra casa, sino de su consideración a su propio interés, dijo. Obtienes tu cena del panadero no porque los panaderos sean personas amables y bondadosas. Algunos lo son, otros no. No importa realmente. Lo que importa es que consigues pan porque los panaderos persiguen su propio interés vendiéndolo para ganar dinero. A su vez, los panaderos se ganan la vida porque tú persigues tu propio interés comprando pan. No te importa el panadero y al panadero no le importas tú. Probablemente ni siquiera os conocéis. Las personas se benefician mutuamente no porque sean como el buen samaritano que quiere ayudar a los extraños, sino porque hacen lo que es mejor para sí mismas. Al final, el interés propio conduce a la armonía social en lugar del caos. Hay otra diferencia importante entre un equipo de fútbol y una economía. Un equipo de fútbol necesita un entrenador que organice a sus jugadores. Piensa en el entrenador como si tomara a los jugadores de la mano y los llevara a diferentes áreas del campo, defensas atrás, delanteros al frente, etc. La mano guiadora del entrenador asegura que el equipo juegue bien, pero nadie hace lo mismo en la economía.
Nadie les dice a los panaderos cuántas hogazas hornear, a los cerveceros qué tipo de cerveza elaborar. Deciden por sí mismos basándose en lo que creen que les hará ganar dinero. La sociedad funciona perfectamente así. Parece como si tuviera que haber la mano de un entrenador organizando las cosas, pero cuando intentas encontrarla no está. Para describir la situación, Smith acuñó una de las frases más famosas de la economía. Dijo que es como si la sociedad estuviera guiada por una mano invisible. En este punto podrías estar pensando, ¿y el gobierno? ¿No guía él la economía? Es cierto, hasta cierto punto lo hace. Sea cual sea tu país, probablemente tenga un gobierno que hace todo tipo de cosas. Una parte posterior de nuestra historia tratará precisamente sobre qué es lo que hace exactamente. Como también veremos en algunas sociedades, las comunistas, el gobierno se hizo cargo por completo y le decía a todo el mundo lo que tenía que hacer en todo momento. Aún así, la economía de tu país probablemente tenga mucho en común con lo que Smith describió. La próxima vez que estés en tu tienda local, mira a tu alrededor las cajas de tomates, los cartones de leche y las pilas de periódicos. ¿Cómo llegaron allí? Porque el tendero decidió comprarlos para vendérselos a personas como tú que los quieren. Nadie, ni el gobierno, ni nadie, le dijo al tendero lo que tenía que hacer. Es tentador pensar en la idea de la mano invisible de Adam Smith como la codicia es buena. Sin embargo, eso sería una distorsión. Smith vio que la sociedad comercial implicaba una serie de buenas cualidades humanas. Los panaderos y carniceros son a menudo amables con otras personas. Se entristecen cuando sus amigos se enferman o pierden dinero. Así es como la gente desarrolla un sentido del bien y del mal. El comercio no funcionaría bien si la gente fuera totalmente egoísta todo el tiempo. Los panaderos mentirían sobre el peso de sus hogazas y los cerveceros aguarían su cerveza. Mentir y engañar se volvería normal y sobrevendría el caos. Es cuando la gente es honesta y confiable que el actuar en su propio interés se beneficia a la sociedad. La mano invisible de Smith funciona, entonces, cuando las personas decentes tienen la libertad de intercambiar bienes entre sí, de comprar y vender cosas. El impulso de intercambiar cosas distingue a los humanos de otros animales. Nunca ves a perros intercambiando huesos, pero los humanos hacen ese tipo de cosas todo el tiempo. Yo te doy pan a cambio de un poco de tu cerveza, o más probablemente vendo mi pan por dinero y luego voy y compro un poco de cerveza. Un resultado de todo este intercambio es que la gente se especializa en trabajos particulares. Surge una división del trabajo. En una pequeña aldea todos podrían haber empezado horneando su propio pan y elaborando su propia cerveza. Luego, algunas personas se volvieron buenas horneando pan, tenían más del que necesitaban y vendían el excedente por cerveza. Finalmente, dejaron de elaborar cerveza por sí mismos por completo y solo horneaban pan para vender, comprando toda la cerveza que necesitaban aquellos que eran buenos elaborando cerveza, en beneficio de todos. La división del trabajo estaba adquiriendo una nueva forma cuando Smith escribía. En Gran Bretaña, los empresarios instalaron fábricas impulsadas por enormes ruedas hidráulicas. Algunas tenían varios pisos de altura y empleaban a cientos de personas. Cada sala contenía herramientas y trabajadores para llevar a cabo una etapa particular de la producción. Smith explicó cómo el trabajo especializado mejora la eficiencia de la economía. Imagina intentar hacer un alfiler, dijo. Primero tendrías que estirar el alambre, luego limar el extremo hasta darle punta. Luego tendrías que hacer la cabeza y unirla al cuerpo del alfiler. Al final tendrías que empaquetar los alfileres terminados. Smith observó 18 etapas separadas para hacer un alfiler. Por tu cuenta probablemente te costaría hacer más de uno o dos alfileres en un día. Sin embargo,
si un grupo de vosotros hiciera alfileres juntos, cada uno podría trabajar en una tarea separada y volverse realmente bueno en ella, particularmente si tuvierais máquinas especiales para las diversas tareas. Juntos serían capaces de producir muchos alfileres cada día. Cuando el sistema de trabajo especializado se extiende por la economía, muchos tipos de bienes pueden fabricarse a menor costo. La especialización se profundiza cuando lo hacen los mercados. En un asentamiento de solo 10 personas sin conexión con el mundo exterior, el mercado es pequeño y no tendría sentido que algunos pasaran todo el día limando las puntas de los alfileres y otros solo haciendo las cabezas. Tampoco habría necesidad de un panadero, cervecero y carnicero separados. Cuando los mercados se extienden, la aldea se conecta con otras y el trabajo especializado se vuelve rentable. Una ciudad grande permite una división del trabajo realmente complicada en la que arquitectos y afinadores de pianos, fabricantes de cuerdas y sepultureros pueden ganarse la vida. Todo esto ocurre a través de la mano invisible cuando la gente compra y vende cosas entre sí. Ayuda a todos, incluso a los más pobres de la sociedad, dijo Smith. La producción de la camisa barata de un trabajador depende de los esfuerzos de muchas personas y máquinas que realizan tareas especializadas. Hilanderos de lana para hacer el hilo, tejedores para crear la tela y sastres para coser los botones. Luego piensa en las personas que cortaron la madera para hacer el telar en el que se tejió la tela y en los mineros que extrajeron el hierro para hacer los clavos del barco en el que se transportó la camisa terminada. El trabajo de miles de personas contribuyó a la camisa. Juntas, sus acciones forman un vasto mecanismo social, cada pieza moviéndose con las otras como las de un reloj para entregar la camisa sobre el cuerpo del trabajador exactamente cuando él la quiere. Smith también aportó una nueva comprensión de lo que era la riqueza en sí misma. Los fisiócratas pensaban que era lo que crece en la tierra, los mercantilistas que era el oro. Para Smith, la riqueza de una nación era la cantidad total de bienes útiles, el trigo, la cerveza, las camisas, los libros, que la economía de un país produce para su pueblo. Así es como lo conciben los economistas actuales. La renta de una nación, su renta nacional, es el valor total de todos los bienes que producen las empresas de un país. Smith se dio cuenta de que el objetivo de la economía era proporcionar bienes para que la gente los consumiera. Los mercantilistas, en cambio, no se preocupaban tanto por los beneficios de la gente de tener acceso a los bienes. Lo que les importaba era producir bienes para venderlos a los extranjeros a cambio de oro. La disponibilidad de muchos bienes, incluidos los importados, podía ser incluso algo malo si el gasto en ellos provocaba una salida de oro del país. Smith tenía una visión de una nueva economía que estaba naciendo entonces, basada en la división del trabajo y el interés propio. Ha sido aclamado como un sabio, a menudo por aquellos que creen que los mercados deben gobernar por encima de todo, que los gobiernos deben hacer lo menos posible y las empresas que lo que quieran. 200 años después de la publicación de La riqueza de las naciones, el presidente estadounidense Ronald Reagan defendió estos principios tomando a Smith como su inspiración. Algunos de sus funcionarios de la Casa Blanca incluso llegaron a llevar corbatas con el retrato de Smith. Pero Smith quizá no se habría sentido halagado por esto. Por un lado, defendió el papel de los mercados como un ataque al sistema mercantilista que entonces gobernaba Europa con sus múltiples restricciones a la compra-venta. Quería que el sistema fuera desmantelado, pero aún creía que los gobiernos tenían un papel importante para desempeñar en la economía. Además, detrás de la armonía de las personas decentes que persiguen su interés propio, Smith oía acordes discordantes. La división del trabajo hace que la tarea de cada trabajador sea sencilla. Aunque aumente la producción, vuelve a los trabajadores estúpidos e ignorantes. Además,
cómo iba a repartirse toda la nueva riqueza entre los trabajadores y sus empleados, la nueva economía tenía el potencial tanto para el conflicto como para la armonía. Los economistas posteriores Smith enfatizaron cada uno de estos aspectos sobre el otro.